Hola, 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 ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulses por Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes en la tarde de hoy, día domingo 31 de agosto del año 2025. Nosotros ya estamos prestos por aquí en la caseta del Club Esportivo Garendá, tarde de fútbol, el día de hoy. Ya estamos prestos nosotros por aquí, ya los jugadores ya están en la cancha también, ya solamente se le espera a los jueces que va a estar partiendo justicia en la tarde de hoy en el campo de juego. Ya en minuto arranca seguramente este partido, saludando a toda la gente que ya está pendiente de la categoría juvenil, la categoría sub-20, que hoy se define quién pasa a la final y quién se queda en este campeonato de la Liga Deportiva de Iribucua. Ya estamos ya acá con el compañero Vicente Paniagua, ya en minuto vamos a llevar su saludo también a todos los compañeros, el amigo Eddie en la cámara, producción general, el amigo Pauli Acuña, y más tarde seguramente se van a sumar más compañeros también por aquí para que podamos llevar lo mejor nuestro trabajo el día de la fecha, jornada de hoy y domingo de fútbol, tarde de fútbol de la Liga Deportiva de Iribucua. Vicente Paniagua Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, querido compañero Gilberto Brites, y así también a los otros compañeros que están ya acompañando de cerca aquí en la cabina de transmisión, nada más y nada menos en la cancha del Club Esportivo Garendá. Hoy frente a frente entonces el Esportivo Garendá, que recibe al conjunto de Sport San Nicolás, por un lado rojo blanco y por el otro lado el blanco y verde, vestido entonces las indumentarias de cada uno que hoy se enfrenta aquí en la cancha del Club Esportivo Garendá. Mientras nosotros ya enfocamos la cámara a lo que va a ser la categoría juvenil, primeramente categoría sub-20, que ya eminente va a arrancar este compromiso, compañero Gilbert. Así es, ya en minuto va a estar arrancando ya este partido, ya la categoría juvenil en partido de ida juega empate 1-1 y hoy se define quién pasa a la final. Ya tenemos alineaciones de ambos equipos. Garendá que sale con esto onceno titular, en portería Reinaldo Vázquez, en la saga central va a estar Luis Valdés por el lado izquierdo, también los centrales estará Freddy González y Emanuel Santa Cruz, y también por el lado derecho va a estar hoy como lateral derecho el jugador Ronald Cabrera. En el medio campo Alexis López, Leonard Morel, Miguel Vallejo. También va a estar por el lado derecho el jugador Isaías López, Joná Paredes, y arriba en punta el capitán del equipo Luis Martínez. El onceno titular que prepara hoy el DT Gustavo Miranda con su asistente el señor Isidro Santa Cruz. Vicente. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Gilberto, y es así. Sean bienvenidos a la gente que están viendo ya la transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo y entonces transmitiendo con todos los compañeros de Pulse Sport Más. Estamos aquí en la cabina de transmisión, mejor dicho. El equipo onceno titular que prepara hoy también el DT Pablino Barrios para el conjunto de San Nicolás va a lo siguiente: con la número 1 Fernando Brite, con la número 2 Lorenzo Armoa, 25 para Matías Ayala, 15 para Lorenzo Brites, 19 para Rodrigo Ferreira, número 6 para Michel Escobar, Tobías Brites, número 10, número 7 para Diego Pereira, número 8 para Luis Núñez, 22 para Tobías Soto y el número 24 Carlos Zárate, que prepara hoy el DT Pablino Barrios. Señoras y señores, ya está también los árbitros que van a estar impartiendo justicia. Ya enseguida pasamos también los nombres de los árbitros. Quien ya está con nombre dando, señoras y señores, va a tocar primeramente el conjunto del árbitro Rojita, y es así, tocó nada más la pelota Martínez. Arranca el fútbol, Liga Deportiva de Iribucua. Partido semifinal, vuelta aquí en la cancha del Club Esportivo Garendá San Nicolás. Aquí primeramente la pelota tocaba Acuña, se le fue entonces
Ahora recupera San Nicolás, pelota hacia un costado, va a ser lateral que corresponde para el conjunto de la visita, Gilberto. Así es, va a ser lateral para el equipo albiverde. Arranca con todo este partido. Hoy se define quién pasa a la final, la categoría juvenil, Vicente. Sí, señor, cuando arrancaba por ahí López, aquí la pelota que se le fue también a Santa Cruz por un lado, se metía ahí también el número 22, Tobías Soto, que es uno de los peligrositos también que tiene el conjunto de San Nicolás. Mucha gente viendo ya la transmisión también así, mucha gente acompañando también aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá, muchos públicos por un lado del Esportivo Brandá, así también por otro lado la gente de Sport San Nicolás, mientras hay los dos hombres caídos ahí en el piso, me parece que fue choque de cabeza, Gilberto, ahí hacia los costados están caídos ahí, me parece que es Soto y Santa Cruz que está en el piso. Bueno, vamos a ver quiénes son los jugadores que están ahí en el piso, están recibiendo asistencia también de parte del árbitro. Vamos a ver. Para mí que fue choque de cabeza, por eso. Sí, señor. Choque de cabeza, sigue en piso ahí en el piso, mejor dicho. Cabrera, me parece que es. El 18, creo que. Bueno, vamos a ver. Santa Cruz, sí, señor. Santa Cruz que ya se vuelve a levantar. Bueno, no pasó mayores, entonces aquí va a corresponder entonces salida para el Sportivo Brandá. Señoras y señores, minuto 3 que se juega en esta primera etapa, el partido vuelta que se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá. Recordemos el domingo pasado, en el partido de ida, ahí en la cancha del Club San Nicolás, este partido que fue 1-1, Gilberto. Así es, en partido de ida fue empate de 1-1 en ese partido también. Y hoy acá se define todo, Vicente. Vamos a ver quién pasa a la final. Sí, señor, de ese partido el domingo pasado entonces empataron 1-1 y ahora se define aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá, hoy domingo 31 de agosto, hoy que se despide entonces agosto. Aquí va a ser tiro libre que va a corresponder para el conjunto del Sportivo Brandá. Aquí pelota de Santa Cruz. Arriba, saltando oportunamente Martínez. Intentaba por ahí entonces y la defensa que responde bien. Pero se va la pelota por hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que corresponde al Sportivo Brandá. Así es, acá avisó el equipo albirrojo con un tiro libre y ahora consigue un tiro de esquina. Hacer pelota parada para Brandá. Sí, señor. Jonás Paredes se prepara para la ejecución. Autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, sacaba por ahí Ferreira, complementa ahí para el número 24, atención, se mete por ahí Soto, pide la pelota Soto, la pelota para Soto, avanza Ferreira, se va escapando Ferreira, vamos a ver, hay peligro, ataca el conjunto de San Nicolás, pelota otra vez para Soto, se anima a pegar, pide ahí para el número 6, se le va, tiene que sacar, no sacó nomás, la defensa que responde, ahora Morel complementa y va la réplica del conjunto del Sportivo Brandá, avanza por ahí, pelota muy fuerte era para Paredes de López. La pelota que se pierde por la línea final va a ser salida que corresponde para el conjunto de San Nicolás. Así es, intentó salir rápido también San Nicolás, que tiene que cuidarse mucho el equipo de Brandá en esa, porque tiene delantero interesante el equipo albiverde, digo bien, tiene que cuidarse mucho por ese lado los centrales también, Vicente. Aquí recupera muy bien Morel, jugando para Paredes, se mete Paredes, atención, cuando se iba escapando Paredes, el árbitro que casi se cayó también ahí, entonces la línea 2, mucho cuidado, cuando intentaba avanzar, entonces casi se complica. Bueno, aquí otra vez recuperando la pelota, el Sportivo Brandá avanza por ahí Paredes, Pería Paredes, recupera Martínez, jugando otra vez para Paredes, ahora para Ferreira, recupera muy bien el habilidoso Ferreira que tiene el conjunto de San Nicolás. Aquí pelota para Vallejos, atención, me parece que fue falta, sí señor. Falta en perjuicio de Vallejos, va a ser tiro libre que corresponde para el Sportivo Brandá. Va a ser otro tiro libre, acá consigue el jugador Vallejo, seguramente va a caer de vuelta en el área rival el equipo albirrojo. Sí, señor. Primer tiempo que se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá.
Aquí va a ser tiro libre. Cabrera se prepara. 3 hombres en la barrera. Vamos a ver, va a autorizar el árbitro. Cabrera se prepara, el número 18. Avanza ahí la defensa que apoya. Atención, la pelota que se fue cayendo ahí. Casi el arquero va a ser entonces salida para el conjunto de San Nicolás. Así es, intentó ahí directamente Cabrera hacer salida para el equipo de San Nicolás. Brites, Fernando Brites, el juvenil también que tiene el conjunto de San Nicolás. El arquerito también que va a estar, me parece que así como están las cosas, que ya fue convocado también para la selección. Creo que sí. Sus 17, mejor dicho. Sí. Ayer creo que jugó ya ambas selecciones. La sub-15 empató su partido 1-1 y la sub-17 ganó su partido por 2-1. Aquí recupera López la pelota, complementa para Cabrera, se va metiendo Cabrera, quería profundizar, se le fue la pelota. Va a ser entonces para el conjunto de San Nicolás. Aquí la pelota que se va metiendo ahí. Atención, roba la posición el número 7. Avanza el conjunto de San Nicolás. A ver si se anima a pegar. Se va metiendo por ahí. Que se levante, dice el árbitro principal cuando recupera López. Buena pelota. Se va metiendo por ahí Paredes. Es muy fuerte otra vez la pelota de López para Paredes. Se le fue otra vez. Entonces, momento que está también desaprovechando el conjunto albirrojo. Sí, un poco impreciso acá Alexis López quiere salir larga. Pero se fue muy fuerte esa pelota, le cuesta a Paredes alcanzar ese balón. Bueno, un poquito más atrás para jugar señor Luis Mario Valdés, el lateral izquierdo que tiene también. Lateral derecho. Derecho mejor. Por derecha juega hoy Valdés. Bueno, aquí le pega López, que está ansioso también porque el domingo pasado convirtió un golazo López para el empate del conjunto del albirrojita. Fue un golazo que marcó a Alexis López para el empate. Y después de ese golazo también tuvo más posibilidad de aumentar en ese partido, pero terminó 1-1. Sí, señor, aquí va a ser lateral. Lateral es para el conjunto local, un poquito más atrás. Señor Cabrera, le dice entonces el árbitro al jugador del conjunto albirrojo. Aquí saliendo muy bien González. González jugando para Martínez. Se va metiendo Martínez. Quería zafar Martínez, pero convierte falta. Sí, señor, aquí se equivoca Martínez cuando quería escapar. Convierte una falta. Va a ser tiro libre que corresponde para el conjunto de San Nicolás. Sí, va a ser salida para San Nicolás. Falta en ataque de Luis Martínez esta vez. Hoy arrancó de titular Leonard Morel, Junior Martínez, creo que está en la banca. Sí, señor, ya en instante también miramos la banca de expectativa que tiene también los unos y otros equipos. Aquí va a ser tiro libre que ya se cobra rápidamente aquí. Otra vez la pelota de López. Se va metiendo Paredes. Atención. La defensa que deja para el arquero. Saliendo el arquero Reinaldo Vázquez. Para la arbitrojita entonces. Para poder sostener el peligro de San Nicolás. Aquí se mete Paredes. Paredes tiene la pelota, quiere encarar Paredes, no puede pasar también. Me parece que son primos, el número 8, que tiene también el conjunto de San Nicolás. Estamos hablando de Luis Núñez para el conjunto de San Nicolás. Así es, son primos, parientes, como parientes de Jonás Paredes. Aquí se mete el Soto, otra vez peligro que tiene el conjunto de San Nicolás. Se va metiendo Soto que es hábil, aquí se anima a pegar Soto, la pelota que pasó enfrente del arco, el arquero Vázquez que no pudo hacer nada, también la defensa que no responde. Aquí otra vez pelota para el conjunto de San Nicolás, se mete, atención, roba muy bien la posición Morel, aquí complementa para Martínez, se va escapando Paredes, atención, peligro de gol, me parece que fue falta, que se levante, dice el árbitro. Bueno, me parece que fue falta Gilberto porque primeramente logra puntear la pelota para él. Sí, así es. Y no cobró el árbitro esa falta, pero fue un ataque importante de vuelta del equipo albirrojo. Solamente falta ajustar alguna cosa ahí arriba entre Paredes y Martínez y puede llevar peligro a la portería del Sport San Nicolás. Y la misma cosa, San Nicolás les tiene a dos jugadores importantes ahí arriba, a Zárate y a Soto, que son jugadores interesantes que siempre le complican
complica a la saga central albirroja. Me parece si corrobora un poco la línea 2, Sí. hasta podría cobrar una falta, Sí. retroceder un poco la jugada porque primeramente me parece que fue tocando la pelota, Paredes, punteando mejor dicho, y después que se mete entonces con todo el número 15 para poder echarle ahí en el piso, Sí. y después el árbitro que dice que es siga, aplica la ley, siga, mientras está sentido ahí Paredes. Sí, sí. Aparece la sanidad también para poder asistirle al habilidoso jugador, el chiquilín Jonás Paredes, que tiene el conjunto del albirrojito. Así es, que siempre le complica a los centrales, principalmente Paredes. Hay que ver hoy cómo está Juana Paredes para que pueda crear su famoso corrida y tratar de hacer su gol también, porque hace rato ya que viene buscando, pero hasta aquí no está consiguiendo. Tenemos dos Ferreira también para el conjunto de San Nicolás, uno que es el arquero Fernando, o mejor dicho, Brites, Brites. sí. Uno que es el arquero número 1, Fernando Brites, y el otro que es Tiago Brites. Así es. Me Son parece hermanos. que tenemos tres, porque hay también Lorenzo. No, ese es Benítez. Benítez, sí. Dos hermanos que tenemos. Creo que son hermanos Lourites ahí en Sí, San señor. Nicolás. Así es que para el conjunto de San Nicolás. Vamos a ver, ahora va a proseguir entonces el arquero, va a salir con la pelota. Señoras y señores, 0-0 este compromiso. El partido de ida, recordemos que el domingo pasado hubo un empate 1-1. Ahora, hasta aquí, con este resultado, que todavía falta mucho, Gilberto. Sí, sí. Pero supongamos que si sale empatado, Va a penales. se va a definir en las tandas de penales. Así es. Sí, señor. Aquí va a ser salida que corresponde entonces para el conjunto de San Nicolás. La pelota es para Fernando Brites, el juvenil que va a salir entonces. Ahora sí, sale Brites, complementa ahí, peinaba la pelota para que se mete por ahí. Atención, López va corriendo. Me parece que no va a alcanzar porque es muy fuerte la pelota de Martínez. Peinaba por ahí la albirrojita, que todavía no puede tocar en el medio campo, Gilberto. Sí, hasta aquí impreciso todavía los jugadores, principalmente Alexi, que es un jugador interesante, y Morel también. Se les necesita a esos jugadores para que pueda crear una ocasión de gol el equipo de Sportivo de Arena. Aquí la pelota se va metiendo. López, atención, tiene que sacar y lo saca nomás. Brites, Sí. entonces a un costado porque se metía ahí. Luis Martínez atropellaba esa ocasión. La pelota que va a hacer entonces tiro de esquina que tiene el conjunto del Sí, Sportivo Berná. este es el segundo que va a tener acá el equipo albirrojo, el segundo tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja en esta. Pelota de López, atención. Buen cierre ahí de la defensa, que entonces aparece otra vez la pelota para Isaías López. Lonar Morel, que quiso pasar por dos jugadores y no puede. Entonces ahora la pelota para Santa Cruz. Va a levantar la pelota Santa Cruz y la levanta Santa Cruz. El cabezazo oportuno del número 2, Lorenzo Armoa. Otra vez tiro de esquina que tiene el conjunto del Sportivo Arandá, que quiere ya Marcar. marcar el primer Sí. tanteador. Aquí la pelota agarra Vallejos. Esta vez lo hago yo, dice Vallejos, Sí, de señor. tirar el centro. Y la defensa también aparece subiendo ahí González. el área. González. Santa Cruz también autoriza el árbitro, se va al centro, atención, peinaba por ahí López. Me parece que fue mano, no vio el árbitro. Señoras y señores, aquí pasó el susto cuando la pelota se metía por ahí, peinaba muy bien Alexi López. Bueno, la gente que pedía mano penal, pero me parece que fue pegado del cuerpo. Sí, así es. Por eso no dijo nada el árbitro y ni la línea 2. Y mira que Brenda le puede complicar con pelota parada a San Nicolás. Aquí tenía que sacar el arquero como sea, porque se metía ahí también López. Aquí otra vez Isaías López atropella, pero la pelota ya salió, dice el árbitro. Aquí va a ser lateral que corresponde para el conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más.
la gente que se va sumando con nosotros también y conectándose con nosotros. Va nuestras salutaciones también, como siempre. El saludo, el respeto, como siempre, para toda la gente que nos sigue a través de Pulses por Más. Aquí va a ser tiro libre que corresponde entonces para el Deportivo Arandá. La falta en perjuicio de López. Así es. Otra vez subiendo todo la defensa del Deportivo Arandá, Gilberto. Así va a cargar de vuelta acá Guarandá, y también el viento le favorece ahora en este primer tiempo al equipo albirrojo Vicente. Sí, señor. Aquí va a cargar Emanuel Santa Cruz. Pelota arriba, atención, se cae en el área, atropella a González y el arquero Brites le impide el primer gol, lo que sería de González. Atropellaba muy bien esa ocasión y Fernando Brites atajó de González, Gilberto. Así es, una tapada importante acá de Brites, quedó con esa pelota, casi tuvo el primero el equipo albirrojo, pero el portero Brites está muy atento. Muy cerca estuvo González, que se lamenta después. Sí. Muy bien el arquerito Fernando Brites entonces para poder atajar. Era gol entonces de González y aparece muy bien entonces el arquero Fernando Brites. Tiro de esquina. Se va a encargar otra vez Vallejos. Pelota arriba de Vallejo, atención, ¿quién salta por ahí? Peina González, la pelota que le queda otra vez para López, atención, atropella López, se le fue, otra vez va a ser tiro de esquina, Gilberto. Así es, se mantiene ahí el equipo La Albirrojita buscando su gol hasta aquí. Toda la pelota parada le está complicando a los jugadores del Sport San Nicolás. Señoras y señores, otro tiro de esquina para el conjunto del Albirrojita que quiere abrir el marcador. Aquí la pelota es para Vallejos. Pelota arriba de Vallejo, atención, peinaba por ahí Martínez, la pelota que le queda para Manuel, picaba por ahí Paredes, pero se viene la réplica entonces del conjunto de San Nicolás, atención, se mete el número 14, le pega, y la pelota que pasó rozando ahí del poste izquierdo del arquero Reinaldo Vázquez, aquí también lo tuvo el conjunto de San Nicolás. Así es, un contragolpe letal de vuelta acá del equipo del Sport San Nicolás, avisa de contragolpe muy peligroso. Y acá pasó cerca de la portería, se salva la portería del Deportivo Garenda. Sí, señor, Carlos Zárate avanzaba muy bien, muy buena pelota de Rodrigo Ferreira y llevaba muy bien en esa ocasión. Entonces Zárate, sí. Aquí lo tuvo el conjunto también de San Nicolás. Señoras y señores, aquí va a salir la primera tarjeta de amonestación. Vamos a ver para quién, para el número 15, sí señor. Para el 15. Para Lorenzo Benítez, sí, para la defensa del conjunto de San Nicolás. Así es, el central Benítez ya está con tarjeta amarilla. Otra pelota parada. Sí señor, otra pelota parada que tiene el conjunto del Deportivo Arandá. También para Luis Martínez. Benítez. Para Benítez. Sí, el 15. Bueno, yo pensé que era la segunda tarjeta de amonestación. Así como están las cosas, solamente hay un amonestado hasta este momento, Gilberto. Así es un solo amonestado en este partido hasta aquí. Señoras y señores, el buen pie que se prepara. Estamos hablando de Alexis López. Señoras y señores, el número 16. El lanzador que tiene el conjunto del Deportivo Arandá se prepara. Pierna derecha. Autoriza el árbitro. El centro cerrado. Martínez, gol. Gol del Sportivo Arandá. Luis Martínez. Gol del Sportivo Arandá. Hace rato que avisaba que ya quería marcar el primero y lo sostuvo ahí con la pelota parada. Ahora se encargaba Alexis López, otra vez la pelota que se caía ahí en el área. Primeramente lo cierra Martínez y después de rebote el arquero Brites, que no pudo hacer nada en esta ocasión aquí en su propio domicilio. Gana 1-0. El autor del gol es Luis Martínez.
Martínez, Gilberto. Así es, Vicente, te venía comentando, con pelota parada era muy peligroso el equipo albirrojo, siempre le complicaba a los centrales de San Nicolás y aquí esta vez sí estuvo atento ahí Luis Martínez y marca su gol el capitán a los 18 minutos primer tiempo, gana 1-0 el Sportivo de Arendá. Sí, señor. Avisaba muy bien el conjunto del albirrojista que ya quería marcar el primero. Y lo sostuvo ahí con la pelota parada. Otra vez de pelota parada entonces. Sí. Alexis López que tenía buen pie entonces ahí en el área que se caía la pelota y después el arquero Brites que ya no pudo hacer nada. Cerraba muy bien la ocasión. Luis Martínez. Y su primer entonces gol aquí en el partido de vuelta. Que ya está ganando 1-0 el conjunto del Sportivo Arendá, que hace rato ya estaba avisando, Gilberto. Sí, siempre con pelota parada le estaba complicando a los centrales de San Nicolás y esta vez sí ya pudo marcar el equipo albirrojo. Sí, señor. A los 18 está ganando ya el conjunto del Sportivo Arendá 1-0 al conjunto de San Nicolás cuando está sentido ahí. La defensa, me parece que es Santa Cruz cuando atropella por ahí Martínez. Y ojo que Santa Cruz ya está pidiendo cambio, Gilberto. Ya no va a poder continuar, dice. Sería lástima porque era el buenísimo el central Santa Cruz que siempre hace su trabajo de la mejor manera y siempre ayuda bastante en la saga central. Y también es muy importante con pelota para la pelota parada. Aquí avanza Zárate, atención, peligro de gol penal. Penal para el conjunto de San Nicolás. Avanzaba muy bien Zárate y González que ponía las piernas ahí. Entonces un choque de Zárate ahí en el área. Penal, hay penal para el conjunto de San Nicolás, Gilberto. Así es, se complica la saga central. González, que le hizo la falta al jugador, al número 24, Zárate. Y también ya está pintado amarillo y seguramente Zárate se va a encargar de este penal. Señoras y señores, hay penal para el conjunto de San Nicolás y amonestado también. Sí. El número 5. Y se complica con tarjeta amarilla González y hay que ver si va a seguir también Emma en la saga central. Creo que ella pide cambio. Se le complica a la saga central albirroja. Sí, señor. Vamos a ver quién ingresa también. Que prepara Miranda y el ayudante Isidro Santa Cruz. Señoras y señores. Creo que hay penal para el conjunto de San Nicolás. Se va a autorizar esto, Gilberto. Se prepara el número 24, Carlos Zárate. Autoriza el árbitro, se va Zárate. Zárate le pega el arquero, otra vez Zárate, gol. Gol del conjunto de San Nicolás. Zárate, gol del conjunto de San Nicolás. Le pega la primera Zárate. Y el arquero Reinaldo Vázquez y de rebote prácticamente le queda solito otra vez para Zárate y lo convierte entonces para que pueda empatar así como están las cosas por Carlos Zárate. Aquí el conjunto de San Nicolás empata el partido, Gilberto. Así es, rápidamente empata el partido, da todo igual de vuelta entre el Sport San Nicolás y Arendá. Dio rebote, el portero atajó en la primera, pero los jugadores de Arendá en esta se equivoca porque tenía que salir todo ahí después para que no pueda patear libre el jugador Zárate, pero error de los jugadores, se empata, sigue todo igual. Señoras y señores, cuando avanza Soto, peligro de gol otra vez, se mete por ahí Núñez, atención, ataca muy bien el conjunto de San Nicolás, otra vez Soto, se va Soto, aquí recupera muy bien López. Se le fue la pelota entonces. Ahí va a ser lateral. Lateral es para el Sportivo Arendá. 1-1 el partido. Primeramente habría el marcador Martínez para el conjunto del Sportivo Arendá. Sí. Empató el partido. Rápidamente. Desde los 12 pasos. Primera intervención también del arquero que estuvo muy bien atajando la primera. Atajó el portero, pero y después que su compañero que estaba ahí atrás no le ayudaba en ese rebote, que ya era imposible para Reinaldo Vázquez. Aquí
Santa Cruz que vuelve a ingresar, pero ya en forma rengueando ahí Gilberto dentro del campo de juego. Sí, sí. Creo que va a entrar para que pueda a algunos compañeros para que pueda calentar bien. Y no sé, ¿a quién le puede meterle ahí como central? No sé si Ferreira puede ser o Saracho. Saracho tampoco es central. Y no. Hay que ver. No sé si capaz que Alexis López pueda bajar ahí y Saracho pueda entrar en el medio campo. Capaz que eso puede ser también. Sí, señor. Aquí pelota de Ferreira. Jugando otra vez para Soto. Aquí atropella Zarat, o mejor dicho, Santa Cruz. Otra vez aquí escapando la pelota, entonces escapando muy bien Paredes, pero se le fue la pelota. Y atención también porque Paredes, ojo que Paredes también hace rato estaba ya rengueando a Gilberto. Sí, está golpeado también Jona, creo. Que no sé si él va a salir. O era Paredes, que en este caso que quería decir. Sí. Jonás Paredes, que era. Sí. Ahora me parece que está pidiendo cambio también. Se le complica la albirrojita, entonces. Sí. Qué lástima lo de Paredes porque era uno de los rapiditos que tiene. Era el jugador rapidito que tiene ahí el equipo de la albirrojita, pero capaz que Saracho también siempre cuando entra hace buen trabajo y capaz que esta vez sí pueda responder de la mejor manera a Saracho también. Ya está dentro del campo de juego, entonces fue cambiado directamente con las Paredes, que pidió su cambio. Y el cambio obligatorio entonces para el DT Miranda y Santa Cruz. Ya está Isaac Saracho dentro del campo de juego. Aquí otra vez la pelota recuperando muy bien Soto. Arriba, atención. El cabezazo oportuno me parece que fue mano. No vio el árbitro. Aquí otra vez la pelota de Soto. Cuando intentaba de colocar el peligro de gol otra vez. Lo tuvo el San Nicolás, Gilberto. Así es, acá de vuelta llegó peligro esa pelota de Soto. Mirá que se complica la Luis Rojita ahí atrás. Tenía que tranquilizarse los jugadores y tratar de trabajar mejor la pelota, que pueda tener más la pelota y así de vuelta a atacar. Sí, señor. Aquí, cuando intentaba zafar la marca también, Martínez se le fue la pelota. Va a ser salida que corresponde el conjunto de San Nicolás. El arquero Brites, que tuvo una tapada increíble. Sí, en el primer tiempo le quitaba el gol entonces a González. Y González que después se complica, Gilberto. Se complicó, hizo la falta, el penal. Y bien, vamos a ver qué pasa aquí ahora. Bueno, pelota arriba, atención. El cabezazo que no pudo entrarle de una, entonces López se le fue la pelota, va a ser lateral que lo apura el conjunto de San Nicolás. Ferreira por el medio campo, el habilidoso Ferreira levanta la pelota para que se pueda meter otra vez Zárate, que es alto, no puede con él la defensa del conjunto del Deportivo Arendá. Aquí se mete otra vez Soto, va a cruzar, se le fue la pelota, va a ser arco para el Deportivo Arendá. Así es, va a ser salida para Arendá. Cayó totalmente los jugadores rojos, cayó totalmente psicológicamente después de ese gol. Arendá tiene que tranquilizarse un poco más y tratar de trabajar mejor la pelota y salir jugando y buscar el segundo. Aquí va a sacar la pelota Reinaldo Vázquez, que estuvo muy bien con el penal, pero después de rebote no pudo hacer más nada porque estaba solo Zárate. Aquí complementa Vallejos, hasta aquí, que está participando un poco también de esta primera etapa. Recordemos que Vallejo es uno de los habilidosos que tiene también. Sí, también. Me gustaría más que le utilicen por derecha a Vallejos en este caso. Vamos a ver cómo modifica también con este resultado. Que recordemos que si sale así, el empate se tiene que definir en la tanda de penal. Sí. Hoy se define, Gilberto. Sí, hoy se define. Pero falta mucho todavía, puede pasar muchas cosas todavía. Aquí le regalan la pelota a Martínez, atención, se mete Isaías. Va a venir el centro de Isaías, vamos a ver, se va escapando Isaías, muy buena pelota de Isaías, vamos a ver, logra apuntar la pelota para Saracho. Lo tuvo Saracho, pero ya estaba en posición prohibida. Sí. Qué raro que estaba en posición prohibida porque avanzaba muy bien. Salió la pelota, creo. Ah, bueno. Sí. Me parece que a mí me llamaba la atención porque avanzaba muy bien cuando la pelota ya estaba afuera, dijo la línea 2.
Señoras y señores, minuto de hidratación. Nosotros vamos a saludar también a la compañera Sí, Dana sí. Acuña, que va a estar encargándose también en la voz comercial. Bienvenida, Dana, muy pero muy buenas tardes para vos. Muy buenas tardes, compañeros, y también a todos los que están viendo esta transmisión. Nosotros agradecemos a todos los auspiciantes: Agrovet El Norte desde Uruguay, Comercial Virgen de Fátima, al abogado Fernández Gómez Paniagua, a la licenciada Suni Baez desde España, las hermanas Vázquez, USAP Producciones, CITRE Confecciones, Casa Alex, Magalí Novedades. Señoras y señores, minuto de hidratación. Mucha gente ingresando también dentro del campo, dentro de la cancha para poder Sí. apoyar. Muchos aficionados. Muchos aficionados, Gilberto. Que va llegando a Casi poco. lleno ya. Sí, los sí. 4 costados aquí en la cancha del Club Esportivo Grená. Los colores, por el lado del Deportivo Grená, el rojo y el blanco, y por el otro lado, para el conjunto de San Nicolás, el color blanco y verde, Gilberto. Así es, ambos son clásicos de la Liga Deportiva de Uribucá, que se está jugando el día de hoy. El partido está 1-1. Vamos a ver cómo trabajan los técnicos después en este minuto de hidratación, cómo está trabajando el DT Santa Cruz y el DT Barrios a sus jugadores. Señoras y señores, hasta aquí están 1-1. Uno para el Deportivo Grená, uno para el conjunto de San Nicolás. Las batucadas que se hacen sentir también, las barras bravas, ¿cómo se dice, Gilberto? Así es, ya la gran hinchada de San Nicolás ya está por ese lado también. Y seguramente en minutos se suma también la barra del equipo albirrojo. Señoras y señores, aquí va a salir Núñez. Tiene la pelota Núñez, levanta el esférico, el cabezazo otra vez de Zárate. Aquí la pelota que la baja Alexis López y la vuelve a perder. Otra vez López, va a recuperar López. Ahora sí, no pudo otra vez con Núñez. Tocando el conjunto de San Nicolás. Pelota otra vez de Zárate. Aquí atropella muy bien Saracho. López, atención, levanta la pelota. López se metía por ahí. Otra vez recupera la pelota Morel. Mores, que es hábil. Jugando ahora para Luis Mario. Se va metiendo Luis Mario. Luis Mario, mejor dicho. Quería con Vallejos, que ahora ya pasa a ocupar ahí. Hacia los costados, Gilberto. Sí. Pasó entonces automáticamente. Vallejo va por el lado derecho. Sí, por el lado derecho. Y ahora por el lado izquierdo. Vallejo. Amonestación. Sí. Me parece que fue para el 22 del conjunto de San Nicolás. Estamos hablando de Tobías Soto, que hace rato estaba ya protestándole al árbitro, y ahora entonces le saca la tarjeta de amonestación, Gilberto. Así es, ya va por el segundo, con tarjeta amarilla por el lado de San Nicolás, y Freddy González con tarjeta amarilla por el lado albirrojo. Señoras y señores, va a ser tiro libre que es para el Deportivo Grená. Santa Cruz se prepara, David Manuel Santa Cruz, el número 17. Un poquito más. Aquí pelota arriba de Santa Cruz, peinaba por ahí López, atención, el cabezazo oportuno de González. Me parece que se estorbaron con Saracho y González. Va a ser lateral que ya lo apura el Deportivo Grená. Aquí baja muy bien Saracho, atención, me parece que había falta, dice, falta en ataque. Sí, va a es. ser a favor ahora del conjunto de San Nicolás. Así es, falta en ataque, le cobra a Saracho, va a ser salida para San Nicolás. López, atención. Bueno, produce falta, entonces sé que convierte falta Isaías López, y se gana también la tarjeta amarilla, Gilberto. Así es, otra falta. Mirá que los jugadores se están complicando ellos solos, porque Grená tiene que tranquilizarse, porque está jugando local, falta mucho todavía, falta solamente tranquilizarse un poco más y tratar de jugar el partido, no meterse a hacer faltas innecesarias. Sí, señor. Aquí se cae uno de los amonestados también que tiene el conjunto de San Nicolás. Estamos hablando de Tobías Soto, uno de los habilidosos también que tiene Sí, la zona
el atacante del conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, 1-1 el partido. Saludos para toda la gente que está viendo la transmisión en vivo y en directo a través de Pulse Sport Más. Estamos aquí desde la cabina de la cancha del Club Sportivo Orendá. Este partido de la categoría sub-20 que se juega, el partido que está 1-1. Luego de este partido se viene la categoría de honor, el partido de vuelta también que se define hoy, ya con los relatos del compañero Blas Antonio Jiménez y aquí quienes habla en los comentarios que va a estar acompañando a Vicente Paniagua Ruiz. Quédate nomás con nosotros, hay muchos partidos, hay muchas emociones todavía que tenemos a través de Pulse Sport Más para brindarte de hoy domingo 31 de agosto del año 2025. Aquí tiro libre que ya se hizo rápidamente. Atención, la pelota que se venía cerrando del arquero Vázquez, atrapando muy bien la pelota. Ahora va a ser salida entonces que corresponde, que ya lo juega rápidamente Vázquez. Aquí avanzada Cabrera, Núñez que aparece por ahí cerrando la posición. La pelota que le queda para Vallejos, va a ser lateral que lo apura. Lateral entonces, la baja muy bien Martínez. Se le fue la pelota a Martínez. Va a ser otro lateral ahora para San Nicolás. Así es, se equivoca de vuelta ahí Martínez. En este caso va a ser pelota para el equipo albiverde. Bueno, posición prohibida entonces de Soto. Va a ser entonces salida ahora para el Sportivo Orendá. Y Soto, que es uno de los rapiditos que tiene. Cuando agarra la pelota Ferreira solamente le observa a Soto. Sí, siempre le busca al 22. Sí, señor. O a Zárate. O a Zárate, ¿no? Sí. Bueno, aquí pelota de Santa Cruz que lo levanta. Atención. El cabezazo oportuno de la defensa. Ahora la baja Ferreira. Va atropellando muy bien. Se mete Saracho. Atención. Le va a pegar Saracho. Le pega. Y el arquero Brites. Muy lento el remato de Saracho, pero lo probó desde la media distancia. Así es, intentó acá Saracho sorprenderle al portero, pero está muy atento Brites, que va a salir. Aquí la pelota casi robaba la posición otra vez Saracho. Atropella a Santa Cruz y agarra muy bien esa pelota cuando se va. Aproximando también Zárate, teniendo la pelota Zárate, Núñez que no se quiere complicar, aquí bajando Alexis López, domina López, va pasando por 1 por 2, tiene López, le convierte falta, Alexis López va a hacer tiro libre que corresponde para el Sportivo Orendá. Así es, otra pelota parada acá consigue el equipo albirrojo, de esta manera vino el gol, vamos a ver cómo trabaja en esta. Señoras y señores, 1-1 el partido, 1 para el Sportivo Orendá, 1 para el conjunto de San Nicolás. Pelota que va a ser entonces para el conjunto de la albirrojita. Tiro libre. Santa Cruz se prepara, autoriza el árbitro. Pelota arriba, atención, peinaba para ahí González. Otra vez, gol. Gol del Sportivo Orendá. Freddy González. Gol de la albirrojita. Hace rato estaba avisando González que quería el gol. La primera no pudo hacer y la segunda sí. Otra vez la pelota parada que le conviene mucho al Sportivo Orendá. Y aquí el centro espectacular de Santa Cruz. Atropella muy bien González. Con la una no pudo ser. Y después de ese rebote le revienta el arco a Brites. Y aquí con el gol de Freddy González está ganando 2-1 el Sportivo Orendá. Así es, de vuelta con pelota parada se vino el segundo y acá se le perdona a Freddy González después de ese penal. Marca el segundo, gana a los 37 minutos, primer tiempo, gana 2-1 la albirrojita. Señoras y señores, así como están las cosas, está ganando ya el Sportivo Orendá 2-1 en su propio domicilio. Recordemos el partido de ida ahí en la cancha del Club San Nicolás. El partido estaba o salía 1-1 entonces en este caso, y ahora está ganando ya el Sportivo Orendá por 2-1. Pelota de Ferreira, atención, Vallejos, y lo saca entonces otra vez la pelota de López. Cuando recupera otra vez la defensa, González que la saca, la tiene que bajar López, y la baja muy bien López. A ver si la levanta. Para el otro López es Isaías. Se le fue la pelota. Va a ser lateral para el conjunto de San Nicolás. Así es, vendemos con la compañera Dana para Pulse por Más.
a Agrovet El Norte, venta de productos veterinarios en general, servicios de asesoramiento, clínica de pequeños y grandes animales. Tus animales en buenas manos con el Dr. Armando Rojas. Estamos ubicados en Urubucua Centro. También muchas gracias al Comercial Virgen de Fátima del licenciado Fabio Britos. Productos empaquetados, lácteos, carnicería y todo lo que necesite para el hogar. Te esperamos en Cerro Verde Centro. Bueno, señoras y señores, muchas gracias a la compañera Dana Acuña que nos acompaña también para Pulse Sport Más, que estamos en vivo transmitiendo el partido de vuelta, la semifinal, el conjunto del Deportivo Arandá versus San Nicolás. Hasta aquí está ganando el conjunto del Deportivo Arandá por 2-1. Pelota arriba de González. Martínez, que abría los brazos, entonces produce una falta. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Así es, falta en ataque de la albirrojita y va a ser salida para San Nicolás. Aquí agarra la pelota Brites, el arquerito, el juvenil que tiene también el buen portero del conjunto de San Nicolás. Estamos hablando de Fernando Brites. Complementa Brites, pelota arriba, atención. Saltaba por ahí Santa Cruz, la pelota que le queda, atención, que le pega. Y el arquero Reinaldo Vázquez sostuvo lo que era el empate. Aquí era Diego Pereira que le pegaba entonces de derecha. Y el arquero sensacional, tapada de Reinaldo Vázquez, Gilberto. Acá se salva la albirrojita, de vuelta a equivocaciones en la saga central de los jugadores. Y estuvo atento el portero Vázquez que saca esa pelota. Señoras y señores, cuando había otro peligro, pero me parece que ya fue en posición prohibida, indicaba la línea 1. Va a ser salida o falta en ataque. Sí, señor, falta en ataque, que ya va entonces complementar el arquero Reinaldo Vázquez. El buen portero que ya estuvo dos tapadas, primeramente en los penales y ahora que le impide el gol otra vez a Pereira. Sí. Aquí avanza otra vez el Deportivo Arandá, le regala la pelota a Alexis López y ojo que Alexis le puede pegar desde allí. Atención, Núñez zafa de un marcador, atención, se va escapando Núñez. Complementa con su compañero Ferreira. Otra vez la pelota para Núñez. Luis Núñez. Se va escapando Núñez. Aquí avanzaba hacia los costados, pero se le fue la pelota. Va a ser lateral. Lateral va a ser para el Sportivo Brenda, para la albirrojita que está ganando 2-1. Así es, está ganando 2-1 la albirrojita. Última parte ya de este primer tiempo. Hay que cuidar el resultado. Los jugadores tienen que estar muy atentos ahí atrás porque San Nicolás no se queda atrás, Vicente. Señoras y señores, ya en instante también marcamos el tiempo de juego. Y hasta aquí está ganando 2-1. Lateral es para el Sportivo Arandá, con batucadas incluida. Aquí el partido de vuelta que se juega aquí. Fiesta total en la cancha entonces del Club Deportivo Arandá. Hoy que se define la semifinal. Luego para tener oportunidades a pasar entonces a la siguiente fase. Nosotros hoy me parece que vamos a tener también, no sé, algo de festejo porque está de regreso nuestro compañero Ariel Acuña desde... ¿Dónde se fue nuestro compañero después de mucho tiempo? Está regresando, Gilberto. Sí, después de vacación de Europa. Después de su vacación por Europa. Bueno, después de sacarse alguna foto con Kylian Mbappé. Sí, así mismo. Sí, señor. Estuvo por ahí. Bueno, ya enseguida también llevamos el saludo de nuestro compañero Ariel Acuña, que ya se le extraña también. Hace mucho que ya no está participando con nosotros, pero cuestiones de trabajo también, y ahora que se suma con nosotros. No puede zafarse de esta final que tenemos en la Liga Deportiva de Urubucua. Ya de vuelta en la semi. Arriba, atención, la pelota que se cae ahí en el área, la saca la defensa entonces del conjunto de San Nicolás. Ahora complementa Santa Cruz, la pelota que le quedaba a Morel, entonces agarra la pelota ahora Ferreira. El habilidoso Ferreira complementa muy bien ahora Cabrera, otra vez Vallejos y el arquero Fernando Brites, que va sacando pelota arriba. Atención, el cabezazo oportuno es de Cabrera, este es Pereira, pelota arriba. Ahora otra vez la pelota se mantiene ahí arriba.
La va a bajar ahora Alexis López. La baja López. Atención. López para el Deportivo Berná. Va avanzando López. Va a cargar. No se anima. Ahora sí. Carga López. La pelota que le queda a Morel. Va a encarar Morel. Y la encarga nomás. Va para Isaías López. La pelota que se desviaba. Bueno, va a ser salida entonces que corresponde para el conjunto de San Nicolás. Así es, va a ser salida para San Nicolás. Ya última parte del partido, ya minuto de aire, sí, minuto de ya que está jugando, pasó ya los 40 minutos, así que ya en minutos se termina este primer tiempo. 44 ya de la primera etapa que se juega, los últimos minutos y segundos que se juega en esta primera etapa, así como están las cosas entonces, está ganando 2-1 el Sportivo Berná cuando hay falta. Falta es en perjuicio del número 10, Thiago Brites. Rodrigo Ferreira, el capitán del conjunto de San Nicolás, juega ya para Núñez. Este es Núñez. Núñez que lo levanta, le pega. ¡Núñez! Y el arquero Reinaldo Vázquez otra vez se queda con la pelota, Gilberto. Así es, acá intentó Núñez sorprenderle al portero Vázquez, pero contiene esa pelota Vázquez que prepara la salida. Saca Reinaldo Vázquez. Vázquez, mejor dicho, pelota arriba. Peinaba por ahí la defensa del conjunto de San Nicolás. Deja pasar Isaías López para que les corresponda lateral para el Sportivo Berná. Se va llenando de a poco la cancha del Sportivo Berná. Muchos aficionados acompañando este partido, Gilberto. Así es, va llegando más gente también. De a poco se está acomodando la gente en sí. La gran hinchada de Albirroja y por el lado de Albiverde también. Aquí el cabezazo oportuno. Atención, la pelota que se cae ahí en el área. Soto que recupera la pelota. Soto que es Albir. Atención, la pelota para Pereira. Avanza el conjunto de San Nicolás. Puede venir el empate aquí. Pereira va a zafar de González. No puede de Vallejos. Tiene que sacar Vallejos. Vallejo se va metiendo, Vallejo le producen falta, sí señor, y se tiene que venir la tarjeta de amonestación a Pereira. Me parece que se va a zafar en esto. ¿Cuándo va a ser entonces la última jugada de la primera etapa, Gilberto? Así es, va a ser la última seguramente, ya hora de descuento en este partido, y fue lo último. Señoras y señores, el árbitro principal dice que es el final de la primera etapa, resultado parcial, 2 para el Deportivo Berná, 1 para el conjunto de San Nicolás. Así es. Nosotros vamos a tener una pausa. Ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, de vuelta con ustedes para este segundo tiempo, mientras ya están los jugadores dentro del campo de juego, los árbitros también, que ya ingresan nuevamente para este segundo tiempo. Resultado parcial que ha dejado entonces en esta primera etapa, está ganando 2-1 el Sportivo Orendá. Señoras y señores, eminente este comienzo del segundo tiempo, el Sportivo Orendá versus San Nicolás. Cuando autoriza el árbitro, pelota, otra vez, cuando tiene Soto el empate, atención, le pega Soto, la pelota que picaba y Reinaldo Vázquez impide lo que sería el empate del conjunto de San Nicolás. La pelota que picó primeramente y después Soto aparece solito y Reinaldo Vázquez le impide entonces el empate de San Nicolás, Gilberto. Así es, Vicente, acá inició el partido, ya de golpe ataca a San Nicolás y casi tuvo el empate el Sport San Nicolás. Tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás. Luis Mario sacando con los pechos. Atención, el arquero que sale mal. Tiene que sacar Vallejos y lo saca nada más. Atropella por ahí. Atención. Otra vez pelota arriba. El cabezazo oportuno de Cabrera. No puede salir el Sportivo Orendá. Aquí Soto. Otra vez tiene la pelota. Y atropella por ahí William Villar, que ya está dentro del campo de juego también. Se produjo la primera modificación. Ese es el segundo ya, Vicente. El segundo ya, sí, señor. Porque la primera etapa se fue lesionado Jonás Paredes, sí, señor. Aquí va a ser tiro de esquina. Rodrigo Ferreira levanta ese esférico, el cabezazo oportuno. Otra vez Luis Mario teniendo esa pelota. Aquí se va escapando Morel. Morel no pudo. Y Luis Mario, que no se quiso complicar, saca hacia un costado, va a ser lateral. Lateral que ya lo apura. Aquí otra vez la pelota de Luis Mario, sacando otra vez hacia los costados. Va a ser otro lateral un poquito más cerca. Ahí del arco del Sportivo Orendá. Aquí otra vez Luis Mario. Y aquí no pudo sacar hacia los costados. Se le fue la pelota a la esquina, entonces va a ser córner. Córner para el Sportivo, mejor dicho, para el Sport San Nicolás, que está herido, está buscando, así como están las cosas, el empate, Gilberto. Así es, arrancó con todo San Nicolás en ataque y se mantiene ahí. El Sport San Nicolás buscando ya conseguir el empate rápidamente. Aquí la pelota que va a ser para Rodrigo Ferreira. Autoriza el árbitro. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Saracho. La pelota que le queda a Núñez, me parece que fue mano. Se le fue los brazos entonces de Núñez. Y hay mano. Va a ser salida entonces para el Sportivo Orendá. La pelota que le va a quedar para Reinaldo Vázquez también, que tuvo una tapada increíble cuando arrancaba nomás este segundo tiempo, Gilberto. Así es, terminó sofocón ahí atrás para el equipo albirrojo. Va a ser salida para el portero Reinaldo Vázquez. Reinaldo Vázquez lo saca entonces, pelota arriba, peinaba por ahí Saracho, no pudo Saracho. Aquí la pelota de Zárate, se va escapando Zárate, atención, la pelota que le queda, otra vez Villar, se le va escapando la pelota de Villar, la pelota que recupera muy bien Soto, avanza el conjunto de San Nicolás, pasa por uno, pasa por dos. Fue falta. Habría ya falta, sí señor. Sí. Tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Malísimo entró Villar porque hasta aquí solamente tiene errores el jugador Villar, pero acá de vuelta una pelota parada que le dio para San Nicolás, que peligrosamente va a cargar el área. Sí señor, aquí va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Otra vez que se va a encargar Carlos Zárate para la ejecución. Agazapado está el arquero Reinaldo Vázquez, que ya tuvo 3 tapadas hasta aquí en este partido, que sigue ganando 2-1 el Sportivo Orendá. Aquí va a ser pelota de Carlos Zárate. Autoriza el árbitro, 2 hombres en la barrera, pelota arriba, atención, la pelota que se fue cerrando ahí, mucho cuidado, porque la pelota se caía ya casi en el segundo palo, Gilberto. Así es, esto se le puede complicar al portero porque el viento también ahora está en contra del equipo albirrojo y todos los tiros libres y pelota parada le va a complicar al portero Reinaldo Vázquez. Salida que corresponde para el Sportivo Orendá. Pelota de Reinaldo Vázquez. El cabezazo oportuno es aquí la defensa del conjunto de San Nicolás. Bueno,
Le convierte falta a Santa Cruz. Era de Pereira. Sí. Otra vez va a ser entonces salida para el Deportivo Garendá. Qué mal arrancó este segundo tiempo Garendá porque modificó también. Creo que William entró, pero hasta aquí no está apareciendo. Creo que, no sé a quién le quitó. Creo que salió el jugador López. Isaías creo que salió. Ingresó William, pero ingresó mal. William tiene que despertarse ya en la cancha porque se le puede complicar el partido al árbitro gitano. Sí, señor, salida que corresponde. Levanta la pelota entonces Reinaldo Vázquez, la pelota que pica por ahí, atención, la tenía por ahí Martínez y Villar que atropella en esta ocasión. Vamos a algunos comentarios. Gabriel Enciso, vamos Alvin Rojas desde Brasil, dice. Rebe Paredes dice, vamos chicos, fuerza para mi niño Jonás Paredes. Está entonces las tías de Paredes, está viendo para Rebeca Paredes en este caso. Lorena Saracho, bien ahí, dice. Bueno, Teo Barrios, saludos al amigo Gilberto, dice desde Santa Rosa. Bueno, Lorena Saracho, vamos todavía. Hay muchas personas que están viendo. Silvino Saracho. Qué arquero tenemos, qué grande Reinaldo, dice. Bueno, muchos saludos para toda la gente que está viendo la transmisión a través de Pulse Sport Más. Nosotros ya vamos a tener un saludo muy especial. Ya un poquito más tarde vamos a saludarle al compañero que mañana sí o sí va a entrar en carrera baqueta, como se dice, al compañero Gilberto Brite, porque mañana está... Había sido que mañana cumple año el compañero Gilberto Brite de Blas Antonio, pero ni siquiera está mencionando que iba cumpliendo año. Entonces, por eso mismo, hoy en forma anticipada vamos a meterle con carrera baqueta. Bueno, aquí va a ser entonces salida que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. El arquero, este que es Brite, saca la pelota entonces. Oportuna ahí la defensa. Ronald Cabrera que no pudo con Soto. Aquí otra vez Cabrera. Se va escapando Saracho ahora. La pelota que es del número 10. Tiago Brites. Atención, otra vez la pelota de Soto. Cabrera que saca como puede ahí. Hacia el costado va a ser lateral. Lateral es para el conjunto de San Nicolás. Así es, va a ser lateral para el equipo albiverde, que está buscando incensivamente marcar ya el empate iniciando este segundo tiempo. Señoras y señores, aquí va a ser tiro de esquina. González que iba sacando la pelota, pero se le fue otra vez la pelota hacia un costado. Va a ser tiro libre de esquina que va a corresponder entonces al conjunto de San Nicolás. Aquí pelota arriba, atención, el arquero le deja otra vez el rebote, otra vez el arquero en dos ocasiones, otra vez una tapada increíble lo que salva Reinaldo Vázquez para el Deportivo Garendá, Gilberto. Así es, acá ya se hace figura Reinaldo Vázquez del primer tiempo. Acá de vuelta se complica, los centrales no puede sacar esa pelota y Vázquez estuvo muy atento y se queda con ese balón. Aquí González complementa hacia un costado, deja para Luis Mario. Luis Mario saca como puede. Hacia el otro costado va a ser lateral. Que va a ser para el conjunto de San Nicolás. Aquí la pelota que va a ser para Lorenzo Armoa. Ya juega para Rodrigo Ferreira. Aquí la tiene Ferreira. Y la pelota que complementa muy bien ahí Alexi López. Va a ser otro lateral para el conjunto de San Nicolás. Aquí la pelota que peina Pereira. Termina por la línea final. Ahora va a ser arco. Arco para el Virojita, Gilberto. Así es, va a ser salida para Vázquez. Creo que en el medio campo también Garendá está dando mucha pelota. Tiene que tratar de cerrar más el medio campo y tratar de cuidar a lo que juega por afuera, a los extremos de albiceleste, albiverde, bien. Aquí la baja muy bien Alexi López. Va a profundizar López. Prefiere jugar en forma corta con Leonard Morel. Aquí la pelota para Luis Martínez. Avanza el Deportivo Garendá. Aquí Martínez zafándose de una. La pelota, muy buena pelota para Leonard. Otra vez jugando para Martínez. Atención, se mete Martínez. Se va Martínez, me parece que fue falta, no dice el árbitro, pero era falta en ataque de Martínez y el arquero que lo apura en esta ocasión. Gilberto va a hacer salida. Sí, va a ser salida para el Sport San Nicolás. Vendemos con la compañera Dana.
Bueno, ya enseguida se incorpora otra vez con nosotros la compañera Dana. Aquí va a ser salida para el arquero Brites, para el conjunto de San Nicolás. Aquí baja de pecho Alexis López buscando a Luis Martínez, otra vez en posición prohibida partida. Entonces Luis Martínez va a hacer salida que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. Ya va 2 ocasiones que se queda en offside. Luis Martínez tiene que ver también a su línea para que no pueda caer en esa trampa. Saliendo otra vez con la pelota larga, Brites. Fernando Brites, otra vez la pelota que le cae ahí a Soto. Atención, jugada peligrosa, se metía por ahí Rodrigo Ferreira. El arquero otra vez, Reinaldo Vázquez. Para la tranquilidad defensiva del conjunto deportivo Herná. Aquí avanzando con Emanuel Santa Cruz. Santa Cruz jugando ahora en forma corta con Morel. Morel otra vez para Santa Cruz. Ahí Santa Cruz juega para Luis Martínez. Este es Martínez. Puede avanzar. Avanza muy bien Martínez por los costados. Va a encarar a Benítez. Lo encara nomás. Y Benítez que saca hacia un costado. Otra vez llegando muy bien el conjunto del Deportivo Herná, que va a hacer tiro de esquina, Gilberto. Así es, acá sí trabajó un poco la pelota entre Martínez, Morel y Santa Cruz. Consigue este tiro de esquina y vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada. Richard Vallejo se prepara entonces para la ejecución. Va a ser tiro de esquina. Señoras y señores, aquí en la cancha del Club Deportivo Herná, categoría sub-20. El resultado todavía que se mantiene 2-1. Vallejos para tirarle el centro. Tiro de esquina, autoriza el árbitro. Se viene al centro. La pelota que caía, no pudo peinar ahí Saracho. Luis Mario que se apura. La pelota para Rodrigo Ferreira. Puntea bien Ferreira. Tiene que sacar como puede Cabrera. Atención, Cabrera. Muy buen Cabrera. Sacando ese despeje hacia un costado. Porque si no se metía Soto, Gilberto. Así es, acá intentó un contragolpe de vuelta a San Nicolás, pero estuvo atento el jugador Cabrera que saca esa pelota. Aquí la pelota para Núñez. Se va escapando Núñez. El centro de Núñez. No puede Luis Mario. Otra vez penal. Penal para el conjunto de San Nicolás. Increíble de vuelta, otra equivocación acá en la saga central. Luis Mario que hace el penal y va a ser una importante ocasión de gol para San Nicolás. Señoras y señores, bueno, hay penal. A Luis Mario se le abrió entonces el brazo. Entonces hay pena máxima para que pueda empatar el partido. Excelente oportunidad que tiene el conjunto de San Nicolás. Esta vez se va a encargar el número 10. Thiago Brites se prepara para la ejecución. Prepara la pelota. Va a autorizar el árbitro. Acomoda la pelota. Vamos a ver cómo lo controla el arquero Reinaldo Vázquez. Va a autorizar. Se va a adelantar Brites. Ahí está Brites. Le pega. Golazo. Gol del Sport San Nicolás. Thiago Brites. Gol del Sport San Nicolás. Desde los 12 pasos. Thiago Brites. Esta vez eligió muy bien al costado derecho. Entonces no pudo hacer nada Vázquez. Y aquí por Thiago Brites empata el partido, Gilberto. Así es, empató San Nicolás. Hace rato que viene buscando, pero empató el partido por errores de los jugadores albirrojo, principalmente de Valdés esta vez. Y también acá, en este segundo tiempo, ingresó mal el albirrojita. Ingresó no querer sacar pelota y entre ellos mismos se equivoca y da un penal y empata San Nicolás rápidamente este segundo tiempo del partido. Aquí hay lateral que ya lo apura el Sportivo Herná. Aquí se va escapando Alexis López. Tira centro López, atención. Atropella muy bien Saracho. Se le cae la pelota al arquero. Y otra vez, en 2 ocasiones, sostuvo la tranquilidad entonces Brites. Aquí la pelota de Soto, la baja muy bien. Soto, va a encarar Soto, le deja para Zárate, atención, si se anima a pegar Zárate, le pega Soto. Aquí
salvando entonces la defensa del Sportivo Brandá. Aquí se mete otra vez Armoa, jugando ahora para Ferreira. Ferreira que tiene buen centro. Aquí le queda la pelota para Villar. No aparece nadie por ahí. El Sportivo Brandá. Aquí se le fue la pelota a Zárate y va a ser salida de arco para el conjunto de la albirrojita, que no puedo controlar más la pelota. Así es, desde que inició el segundo tiempo les cuesta controlar pelota a la albirrojita, y también los cambios que hizo el DT no está ayudando, porque entró Villar, no está haciendo nada. También ingresó en el primer tiempo ya Saracho, que tampoco está haciendo mucho, y por equivocaciones se le empata el partido a la Luz Roja. Bueno, aquí casi fue el gol de Villar, cuando de rebote bajaba esa pelota también. Hay modificaciones para el conjunto de San Nicolás. Salió Pereira, ingresó Brian Viera, y ahora se va a producir otro cambio, y esta vez va a ser para el Sportivo Brandá. Se viene Junior Martínez con la casaca 20. Vamos a ver quién abandona la cancha. Hay que ver por quién ingresa Martínez. Luis Mario va a salir. Y ahora Y ahora hay que ver cómo forma su saga central, que ya es tarde, ¿verdad? Que muchas veces el DT no ve esa oportunidad que tiene de armar bien su equipo en porque hoy me sorprende mucho la titularidad de Luis Mario, por ejemplo. No sé por qué hoy está jugando de titular, y bueno, hay que ver cómo se levanta después de este empate de la Luz Rojita. Señoras y señores, se producen los cambios entonces. Se va a volver a jugar. Ahora Fernando Brites prepara la salida. Algunas correcciones entonces, mientras nosotros vamos con la compañera Dana Acuña. En Uruguay Centro. Bueno, va a ser salida entonces que corresponde para el Sportivo Brandá. Saca Reinaldo Vázquez, peinaba por ahí Morel, no pudo entrarle de lleno con esa pelota. Otra vez recupera la pelota, atención, avanza Luis Martínez, se va llevando la pelota, Martínez, se va escapando Martínez, atención, no puede con Núñez, ahora sí recupera la pelota Núñez. La juega ahora para Zárate, atención, se mete Zárate, se va escapando Zárate, atención, se complica entre los compañeros entonces del conjunto de San Nicolás. Aquí saliendo Cabrera acompaña muy bien por ahí Vallejos, no puede. Ahí con Zárate, atención, atropella Soto, que es uno de los hábiles que tiene el conjunto de San Nicolás. Se le fue la pelota, va a ser salida de arco para la albirrojita, Gilberto. Así es, va a ser salida para Vázquez. Mirá que San Nicolás que está mereciendo ya ganar este partido, porque está haciendo mejor las cosas. En este segundo tiempo ingresó con todo, ya tuvo el empate y tuvo más claridad, llegada también, más ocasiones de goles que no está aprovechando tampoco. Y bueno, cuando tiene pelota, principalmente Luis Martínez, no sabe qué hacer con esa pelota, no le busca a su compañero, tampoco busca la portería, tampoco patea al arco, y es difícil así remontar o ganar este partido. Bueno, aquí avanza Alexis López, no puede otra vez, se le fue escapando de López la pelota cuando tenía ya posibilidad de tocar con Martínez, no puede, y después le roban a López entonces la pelota. Así como están las cosas, le estoy viendo muchas complicaciones para el Sportivo Brandá, mientras que está muy bien jugando entonces el conjunto de San Nicolás, Gilberto. Sí, hace rato ya que el medio campo de Brandá está, Morel tampoco está marcando bien, tampoco cuando tiene pelota crea ocasiones. Alexis lo que intenta, pero hasta ahí es difícil que un jugador pueda hacer todo solo. Bueno, señoras y señores, lateral que ya se lo hizo. Apura otra vez. Va a ser otro lateral, aquí se mete, atención, avanza Soto que es hábil, aquí sacando Saracho, buena pelota, y ahora sí se viene la réplica,
Se mete Alexis. Muy fuerte otra vez la pelota de Luis Martínez. Aquí me parece que tuvo también una buena ocasión el conjunto del Deportivo Arenal. Sí, acá llegó, pero hasta ahí llegó. Ellos no están aprovechando las ocasiones que tiene la albitrojita. Este partido se le pone difícil para el Deportivo Garenda. Señoras y señores, aquí pide también pelota el árbitro principal. Ahora sí, tiene dos disponibles ahí dentro del campo de juego. Va a ser entonces lateral. Lateral es para el Deportivo Arandá. Saracho. Se le fue la pelota ahora otra vez de rebote a Rodrigo Ferreira. Va a ser otro lateral para el Deportivo Arandá, que está empatando otra vez 2-2 con el conjunto de San Nicolás. Aquí, pelota arriba, peinaba por ahí Saracho, complementa muy bien otra vez la defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí atropella González, no puede sacar de una, pero sí con Ronald Cabrera. Aquí avanzando Cabrera, atención, Luis Núñez complementa otra vez, sacando hacia un costado. Va a ser lateral. Lateral es para el Deportivo Arandá. En el medio sector la pelota, un poquito más atrás. Señor Cabrera, le dice el árbitro principal a Cabrera. Aquí, pelota arriba, atención, peinando Villar por ahí. No, todavía no salió la pelota. Aquí atropella Alexis. Y es lo que siempre hace Alexis. Atropella, convierte falta y es para el conjunto de San Nicolás. Así es. Se le pone difícil ya el partido para los chicos. Y acá vuelta va a ser salida para el Sport San Nicolás. Aquí va a ser pelota de Núñez. Va a sacar para el conjunto de San Nicolás. 2-2 el partido. Bueno, el arquero que está sentido pide asistencia, dice. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Podemos ir otra vez con la compañera Dana Acuña para agradecer a la firma que nos hace posible también para este partido. Agradecemos a la licenciada Suni Báez, fanática del Club Albirrojo, que apoya la cobertura y alienta el deporte desde España. También agradecemos a Xaput Creaciones, diseños de logotipo, flyers, afiches, tarjetas de invitación, foto tipo carnet y mucho más. Escribinos al 0982-973-407 o te esperamos en Cruces San Isidro del Norte, kilómetro 209 de la Ruta 3. Bueno, señoras y señores, minuto de hidratación. Hasta aquí entonces 2-2 el partido. Primeramente convertía entonces Luis Martínez, ampliaba la ventaja Freddy González en el primer tiempo, pero después la pena máxima entonces le costaba. La albirrojita pudo descontar, o mejor dicho, empataba primeramente el partido Zárate y después otra vez pasaba a ganar con el gol de González. Y aquí entonces en el segundo tiempo otra vez penal. Sí. Y lo pudo otra vez empatar San Nicolás. Penal infantil de vuelta de los jugadores albirrojo. En el primero juega así, en el segundo penal también juega así. Y va a ser difícil porque el portero no puede también hacer todo solo. Ya atajó mucha pelota a Vázquez y mereció ya ganar este partido San Nicolás, porque si vamos a ir por ese lado, el portero Vázquez es la figura ya hasta aquí desde el partido. Bueno, va a sacar entonces el arquero Brites. Atención, la baja muy bien Soto, complementa Villar. Aquí la pelota de Luis Martínez, no puede la defensa ahí, otra vez de la pelota de Núñez, el cabezazo oportuno de Santa Cruz. Aquí Morel jugando ahora para Villar. Aquí la pelota que pudo ser de Villar no pudo entonces bajar en esta ocasión, la pierde otra vez ante la marca de Armoa. Armoa levanta la pelota, sale el arquero, atención, mucho cuidado, la pelota que picaba ahí y por el viento es muy peligroso la pelota. Sí. Toda la pelota que va a portería se le puede complicar al portero Vázquez. Vamos a preparar la salida, el portero Reinaldo Vázquez. Reinaldo Vázquez prepara la salida, entonces va a ser salida para el Sportivo Arandá. Así como están las cosas, están empatados 2-2. Aquí se adelanta muy bien el número 10
produce el cabezazo. Aquí la pelota es de Alexis López. Atención, la pelota que le queda otra vez a Morel. Le va a encarar, mejor dicho, a Núñez. Aquí me parece que había mano, no dice el árbitro. Puntea otra vez la defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí Cabrera, levanta la pelota Cabrera. De muy buena participación de Cabrera también. Aquí Vallejos, la pelota otra vez Martínez, que no puede ahí de la defensa. Y la pelota que para también cuando hay peligro también. Sí. Ataque ahí, el Albert Cabrera, que está sentido ahí en el piso, muy sentido, que pide asistencia de Gilberto. Así es, por eso paró el partido el juez. No sé qué le pasó a Cabrera. Pide asistencia. Continúa 2-2 este partido. 70 minutos del partido, continúa 2-2 el partido. Hasta aquí, todo iguales. Y si se termina de esta manera, va a penales. Sí, señor, cuando está sentido, Ronald Cabrera, el árbitro principal, dice que va a ser también un minuto de hidratación, también aprovecha los jugadores. Nosotros podemos ir otra vez con la compañera Dana Acuña, así para agradecer también a las firmas comerciales que nos acompañan a través de Pulse Sport Más. Muchas gracias a CI3 Confecciones. Confecciones de prendas para escuelas, colegios e instituciones deportivas con el mejor precio de la zona. Para más info, escribinos al 0971-154-164. O puedes llegar en nuestro local en la calle San Isidro, enfrente mismo de la escuela en Bugarenda. También agradecemos a las hermanas Vázquez, fanáticas seguidoras del Club Albirrojo, que apoyan la transmisión. Sonia, Irene y Librada alientan a su hermano, el portero de la Sub-20 desde España. Bueno, señoras y señores, minuto de hidratación. Hasta aquí hay empate 2-2. Con este resultado se van a definir a la tanda de penales, porque se define entonces la siguiente fase. Hoy el partido de vuelta en la semifinal que se juega en la cancha del Club Sportivo Grendal. El partido de ida el domingo pasado hubo empate también de 1-1. Y hasta aquí, en este momento, otra vez empate. Así como están las cosas, como dijo el compañero Gilberto también, vamos a tener que ir a la tanda de penales. Así es que... Así es. Bueno, pero falta mucho todavía. Hay que ver qué hace Bugarendá y también Sport San Nicolás, que tiene también posibilidad de ampliar el resultado. Y la misma cosa el equipo, el Albirrojita. Solamente tiene que trabajar y hacer mejor las cosas, porque Bugarendá tiene también sus jugadores que, si ellos hacen bien las cosas, va a tener la posibilidad de marcar el tercero. Y igual por el otro lado, que es San Nicolás también, que tiene un jugador interesante ahí arriba. Sí, señor. Y al conjunto del Deportivo Grendá, que se le complica. Ahora, por ejemplo, Ronald Cabrera no sé si va a poder continuar. Entonces, lo que pasó con Jonás Paredes también, uno de los rapiditos que tenía. Que era el más importante, ¿verdad? En el primer tiempo, que ya salió golpeado, porque era muy importante Jonás Paredes para este equipo, que es el rapidito, que siempre crea ocasiones. Y después de la salida de Jonás, les costó y mucho a Grendá tener pelota y mantener arriba. Sí, señor. Señoras y señores, así como están las cosas, esto va a continuar. Queda por lo menos 20, 25 por ahí que se juega en este segundo tiempo. Después vamos a ver qué ocurre. Así como están las cosas, esto se define en penales, pero todavía hay tiempo. Sí. Hay todavía tiempo. Bueno, una información también de la producción, que el partido entre Unión Agrícola y San Isidro están empatados 1-1, y ese partido también me parece que fue empate de ida. Así como están las cosas también va a ser definición de penales. Aquí el arquero, atención, saliendo muy mal el arquero, atención, y complementa muy bien Vallejo después. Aquí se equivoca Reinaldo Vázquez, quiso sacar de uno, no pudo entonces, y la pelota que le queda, casi fue gol de Soto. Y fue Salvatore de Vallejos, Gilberto. Sí. Acá, primer error importante de Vázquez, pero le salva Vallejo a su portero. Bueno, aquí choque, me parece que fue falta en ataque, sí señor, sí. Dice el árbitro principal, en perjuicio de Cabrera.
Señoras y señores. Cabrera, que jugó mucho de vuelta hoy, siempre responde, pero les cuesta al albirrojita. La saga central hoy no está segura, por cierto, porque cuando van a ataque San Nicolás le complica a los centrales, que son buenísimos en muchos partidos, y esta vez hoy no le está saliendo nada. Bueno, atención, jugada peligrosa también otra vez del conjunto de San Nicolás, se viene con toda atención, Ferreira pudo cruzar, pero se le fue cerrando ya esa posición, y después por la línea final va a ser salida que va a ser para el Deportivo Orellana. Prepara la pelota entonces Reinaldo Vázquez. Hasta aquí le está costando la albirrojita tener la pelota. Sí, y mucho, les cuesta y mucho, principalmente depende mucho de Alexi, de Leonard, tampoco ellos puedan tener mucho la pelota, y vamos a ver qué pasa esta última parte del partido. Bueno, aquí Morel no puede llevar esa pelota, y después aquí bueno, William, que está un poco nervioso también. Sí. Bueno, hasta a su compañero le pone nervioso William Villar hoy. sí. Aquí el cabezazo oportuno tiene que sacar ahí la defensa. Otra vez Santa Cruz sacando hacia un costado, va a ser lateral. Lateral es para el conjunto de San Nicolás, que se sube ahí todos los jugadores de San Nicolás, seguro, porque sabe que puede tener algunas oportunidades. Sí. Y puede ampliar este resultado. Sí. Así como están las cosas, el Deportivo Orellana todavía les cuesta mucho. Aquí, por ejemplo, López, que le vuelve a perder otra pelota, Sí. y eso es lo que les cuesta mucho al Deportivo Orellana. Desde que inició este segundo tiempo, les cuesta a la albirrojita. Aguantame, ahí está, con la pelota otra vez Luis Martínez, tiene que venir el centro, atención, centro, tiene que peinar ahí López, que no pudo, la bajando Vallejos, atención, se va metiendo ahí Morel, que no puede picar para Cabrera, y otra vez la pelota de Freddy González, ahí se va escapando Cabrera, atención, puntea Cabrera para Junior Martínez, se equivoca Martínez. ¿Qué es lo que quiso hacer Martínez? Aquí se equivocó. Bueno, aquí está sentido el jugador Michel Escobar cuando pide asistencia. En realidad hay dos jugadores caídos. Sí, dos jugadores caídos. Sí, así es. Luis Núñez y Escobar. Sí, señor. Señoras y señores, muchos públicos que acompañan este partido aquí en la cancha del Club Deportivo Orellana. Llenito la cancha, los cuatro costados por ahí, la gente que van ingresando todavía, están ingresando. Después de este partido se viene la categoría de honor Deportivo Orellana, que recibe al conjunto de San Nicolás también. Un partido... Hasta aquí un lindo partido, Gilberto, porque es un partido que primeramente me parece que tuvo más el Deportivo Orellana, y después, así como están las cosas, pudo llegar con el gol, y después que se le complica también. Claro, en el primer tiempo tuvo muchas ocasiones la albirrojita que marcó esos goles, y este segundo tiempo les cuesta y mucho salir a Orellana, y principalmente los cambios que está haciendo el DT no le está funcionando hasta aquí. Bueno, algunos comentarios. Ernesto Gaona dice: fuerza San Nicolás. Daniel Alfonso, nuestro compañero también que está viendo la transmisión, buenísima la transmisión, compañero, dice: un saludo para nuestro compañero Daniel Alfonso. Wilson Jiménez, vamos Sport Orellana, dice. Julio Montanilla dice: vamos San Nicolás. Estoy viendo desde Mar del Plata, Argentina, dice. La gente que va viendo también desde Argentina, va nuestro saludo para todos los grandes amigos que está viendo a través de Pulse por Más. Hablando de Argentina, saludo especial para Ricardo González, para lo que está viendo también para Darío González. Ellos son muchas veces, acompaña la cobertura también de Pulse Sport Más, viendo la transmisión todos los domingos. Así es que vayan nuestros saludos especiales para todos ellos. Aquí, hacer lateral para el conjunto de San Nicolás. Núñez con la pelota aquí, saltando González, no puede. Otra vez Villar, el cabezazo oportuno
Esta vez de Soto va a ser lateral para el Sportivo Orendá, así como están las cosas que está avanzando. Aquí Villar complementa, pelota arriba. Atención, saltando por ahí otra vez la pelota de Villar, le queda otra vez la pelota aquí para Morel. Morel encara, Morel pica para que se mete López, atención. Atropellaba en esa zona Villar, la pelota que saca otra vez Santa Cruz. Complementa Zárate en esta ocasión. Aquí va a ser lateral. Lateral, la baja muy bien Morel. Morel que lo encara muy bien. Aquí quería jugar para Villar, no puede. Aquí para Martínez, se va Rodrigo Ferreira. Atención. Saracho. Saracho que es hábil también, atención, el centro oportuno me parece que va a ser tiro de esquina porque la pelota se fue últimamente entre las piernas de Saracho, va a ser córner para el conjunto de San Nicolás, Gilberto. Así es, otra pelota parada que consigue por San Nicolás, que va a estar trabajando solamente para que pueda buscar el tercero. Tiro de esquina que se produce entonces para el conjunto de San Nicolás. Rodrigo Ferreira, pelota arriba, atención. Qué buen centro de Ferreira, no puede aprovechar. Había el cabezazo de Soto, se fue hacia un costado, va a ser lateral. Bueno, mala tirada, dice el árbitro principal. Va a ser lateral ahora. Va a ser para el Sportivo Grendá. Sí. El partido que se mantiene 2-2. Así es. Aquí Villar que no puede sacar. Morel que lo baja de pecho. Jugando ahora para López. Atención. López y lo encara. Puede avanzar entonces aquí. El número 6 que no puede. Estamos hablando de Michel Escobar. Que se le fue la pelota, entonces va a ser córner. Así es, va a ser tiro de esquina para la albirroja. Hay que ver acá qué trabajo hace el equipo de la albirrojita. Alexis López, atención, la pelota que se le cae el arquero y después que la vuelve a controlar y se viene la réplica del conjunto de San Nicolás. Aquí Santa Cruz que está solo y el arquero que sale también a atrapar esa pelota. Aquí jugando para Saracho. Saracho lo encara a Ferreira. Se va escapando Saracho que es hábil. Atención, se mete Saracho. Tiene que jugar para Martínez. Se va a venir el centro de Martínez. Centro de Martínez. El cabezazo oportuno de Villar. Y aquí va a ser salida de arco para el conjunto de San Nicolás. Así es, se intentó acá vuelta a Guarandá y en ataque, pero no pasa nada. Cada ataque desperdicia la albirrojita. 82 ya del segundo tiempo. Aquí va a sacar Brites. Brites, nadie pudo llegar con la pelota, así que se le fue la pelota a Soto también. Va a ser saque de arco. Reinaldo Vázquez que va a sacar la pelota. Que tuvo alguna tapada también después. Sí, mucha tajada tuvo hoy Reinaldo Vázquez. También casi atajó el penal, pero su compañero no pudo sacar ese rebote. Pero hasta aquí buen trabajo de Vázquez. Saracho que complementa muy bien la pelota que le queda para Villar. Aquí la pelota para Alexis López. Atención, puntea muy bien en la defensa Matías Ayala. Aquí mala tirada de Cabrera también. Increíble. Va a ser. Le pasa todavía esto a los jugadores de la juvenil. Sí, señor. Algunas prácticas que tiene que hacer también. Aquí el cabezazo de Soto y se va escapando. Viera, atención, Viera que es hábil. Jugando ahora hacia el otro costado. Para el número 10, el cabezazo oportuno. Atención, tiene que sacar. Complementa muy bien el arquero que sale. Otra vez que le queda el peligro. Ahí el número 11 tiene que sacar Saracho. Y lo saca nada más jugando para Martínez. Atención. Armoa que se adelanta muy bien ahora para Ferreira, atención, Ferreira que pierde ante la marca de Martínez. Martínez para Santa Cruz que lo levanta buscando a López. Aquí la pelota de Junior Martínez jugando ahora para Saracho. Buen cruce de Saracho, entonces ahora que le queda ahora buena dominación la nueva para López, atención como lo cruza.
Y no se quiere complicar ahí la defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí, más pelota que se salía, no, dice la línea 2. Y la pelota sigue siendo de Deportivo Brendá. Se va escapando ahí Saracho. Bueno, lateral otra vez para el conjunto del Deportivo Brendá. 84 por ahí que se juega del segundo tiempo. Quedan por lo menos 6 más minutos de adición. Vamos a ver cuánto agregan también. Aquí lateral, que ya se hizo rápidamente. La pelota que le queda a Luis Martínez. Atención, avanza Martínez. Se le fue la pelota otra vez. Va a ser salida de arco para San Nicolás. Así es, que mucho le cuesta a Luis Martínez sostener una pelota y tratar de crear una ocasión de gol. Y acá de vuelta regala la pelota y va a ser salida para el Sport San Nicolás. Así como están las cosas, la información del señor producción dice que allá en el Sport Uruguay, en la cancha de Sport Uruguay, la cancha del estadio del profesor Francisco Acuña, se definen los penales, la categoría sub-20 aquí, Alberto. Así es, y acá parece que pinta de esa manera también. Y acá, medio que ya están inclinados también. A ese lado. A ese lado, así como están las cosas. Aquí otra vez vuelve a caer Ronald Cabrera. Bueno, Pide asistencia. Nosotros vamos a aprovechar también para vender con la compañera Dana Acuña, que nos acompaña también. Muchas gracias al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría jurídica generalizada. Contactanos al 0975-581-033 para más información. Gracias también a Casa Alex, venta de materiales y motorrepuestos. Todo lo que necesite para su obra podés solicitarnos y te llevamos. Llámanos o escribinos al 0984-265-439 o podés llegar en nuestro local que se encuentra ubicado en Urubucua Centro. Bueno, señoras y señores, mientras que está sentido otra vez Ronald Cabrera, así como están las cosas también, me parece que por las dudas se está preparando ya Larry Cabrera, Gilberto. así es, Larry se está preparando, hay que ver si continúa a Ronald o no, porque este es ya su segundo atención médica que tiene el jugador Ronald Cabrera. Sí, señor, piden camilla también para sacarle a Ronald Cabrera, que está muy sentido. No sé si está acalambrado, que ha corrido muchísimo también. Corrió mucho y Cabrera también. En este partido, Sí. que así como están las cosas, se mantienen 2-2 y con este resultado se define en los penales. Así es, esto todo se define en la tanda de penales. Y hay que ver, a Vázquez le conocemos que ataja penales, pero a Brites no lo conozco haciendo eso. Hay que ver qué pasa en la tanda de penales. Señoras y señores, aparecen los camilleros también para sacarle a Ronald Cabrera, que está muy sentido. Vamos a ver si puede continuar o de esa forma se viene otra modificación entonces para el Sportivo Arenda. Lo cierto y lo concreto que esto va a seguir, señoras y señores. Mucho público, Gilberto, que se hace sentir también mucha aquí gente en la cancha del club. Mucho público, vamos a ver qué prosigue el partido. Sí, señor, ya continúa. Aquí la pelota es para el Deportivo Brendá. Luis Martínez, que intentaba sacar entonces Zárate, que le produce falta. Tiro libre otra vez para el Sportivo Brendá. Emanuel Santa Cruz va a sacar la pelota, Gilberto. Así es, va a sacar Santa Cruz, larga esa pelota y tratar de tirarla, sacar larga y buscar la segunda pelota para precisamente a los mediocampistas. Emanuel Santa Cruz prepara la pelota entonces para el Deportivo Brendá. Pelota de Santa Cruz, vamos a ver, saltando por ahí Villar, buen peine de Villar, aparece Benítez, la defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí otra vez la pelota que le queda a Villar, no puede entonces el atacante Viera
Entonces la pelota que le queda al arquero Reinaldo Vázquez. Se viene entonces la pelota para Alexis López, que busca su buen pie entonces para pegarle. Aquí la pelota de Vallejos jugando para Leonard Morel. Aquí Morel jugando para Vallejos, otra vez se equivoca. Se equivoca en esta ocasión. Aquí la pelota de Viera. Avanza el conjunto de San Nicolás. Recibe Luis Martínez. Bueno, Martínez que recibe una falta. Va a ser salida otra vez para el Deportivo Granda. Así es, acá de vuelta salida para la Luz Rojita. O va a cargar de vuelta. Acá el portero Vázquez. Bueno, pelota otra vez de Santa Cruz. Vamos a ver. Aquí sostiene la defensa del conjunto de San Nicolás. Aquí le pega Martínez. Le prueba desde la media distancia por ahí el arquero Brites. Señoras y señores, el árbitro principal dice que este es el final. Y vamos entonces a la tanda de penales, compañero Gilberto. Así es, Vicente. Va a ser tanda de penales. Se van a encargar acá los porteros. Tiene que hacer su trabajo para que su equipo pueda clasificar. Así que vamos a ver qué pasa. Acá patea lo que está mejor y el portero seguramente va a tratar de hacer su trabajo también, Vicente. Y acá te dejo con el amigo Ariel Acuña para el comentario en la tanda de penales. Muy bien, con mucho gusto. Vamos a recibir entonces al compañero Ariel Acuña, así como están las cosas, que después de algunos trabajitos también ahí por el exterior se incorpora otra vez con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes para vos, compañero Ariel Acuña. Buenas tardes, Vicente, y a todo el equipo. Un gusto realmente después de algunos meses estar de vuelta y ya con todo, con este gran partido y nada más y nada menos que una tanda de penal. Así que un partidazo lo que pudimos ver. Terminó 2-2, la vuelta también, todo muy parejo. Hoy un primer tiempo donde el conjunto albirrojo fue mejor. En la segunda etapa bajó el rendimiento. Hay que decir que los cambios tampoco le rindieron al técnico. La baja importante de Jonás y después el ingreso de Villar, que no produjo mucho. La salida también de otro mediocampista, el ingreso de Martínez, que no aportó, o sea, aportó poco y nada al equipo. Entonces son bajas importantes que tuvo y les costó mucho en la segunda etapa al conjunto albirrojo y se le fue encima a San Nicolás, que hasta estuvo para ganar el partido, pero sí, Vázquez fue la figura, llegó al embate y después ya el resto físico tampoco no pudo dar para algo más el conjunto de San Nicolás, que igual vino con ese objetivo y ahora ya logró el primero y ahora se viene la gran tanda de penal. Y bueno, vamos a ver la figura del arquero, que en el partido atajó una y en el rebote sí después supo aprovechar el de vuelta del conjunto de San Nicolás, Vicente. Muy bien, muy contento por el regreso del compañero Ariel Acuña. Y es así, esto se define en la tanda de penales, cuando hay también otro partido que se están definiendo ahora, en la tanda de penales. Vamos a ver el progreso. ¿Cuántos está? 3-2. 3-1 el conjunto de... Bueno, Agrícola está ganando por 3-1, ¿no? Entonces ya está por definirse ya este compromiso y ya vamos a tener el primer finalista. Y en minutos acá arranca el tanda de penal. Sí, señor. Aquí en la cancha del Club Deportivo Arandá vamos a ver, así como dijo el compañero Ariel, cómo responde el arquero Reinaldo Vázquez, que tuvo algunas tapadas. Sí, es un buen arquero, ¿eh? Arquero penalero también, y es la esperanza del conjunto albirrojo. Y el arquero por el otro lado también es Fernando Brites, que ya tuvo algunas oportunidades y esta vez que fue convocado también otra vez para la selección. Así es que dos arqueros jóvenes que son muy buenos que tenemos. Sí. Tanto así para el lado del Deportivo Arandá, estamos hablando de Reinaldo Vázquez, y por el otro lado a Fernando Brites. Y los jugadores, que está ya terminando algunos masajitos para que esto se resuelva desde los dos espacios. Entonces, en la tanda de penales se define a la siguiente fase lo que va a ser la final, que en este mismo momento me parece que va a ser el Unión Agrícola, Ariel. Todavía no se definió. Ya no. Terminó el partido entonces, o sea, la tanda de penal.
clasificado 4-2 a la final. Entonces el conjunto de Unión Agrícola, que ahora queda pendiente, que ya inicia ahora la tanda de penales acá en la cancha del Club Esportivo Arenta. Señoras y señores, momento de definición entonces, que convoca a los jugadores, los árbitros principales en esta ocasión, para que puedan acomodarse ahí en el Creo que ya, mediocampo. sí, ya se sorteó el arco. Entonces ya elegido ahí en tu pantalla el arco derecho. Ya Vázquez se va al arco. No sé si van a sortear quiénes van a patear primero. Seguro que sí ahora. Si ahí está hablando el árbitro con los capitanes Ferreira y Martínez. Y se va a hacer el sorteo. Normalmente el que gana el sorteo patea primero. Normalmente. Ahora vamos a ver qué tal. ¿Quién patea primero? A ver, ¿ganó? Ah, bueno, ganó. Bueno, Ganó el conjunto de Arenta el sorteo y Martínez eligió patear primero. Me parece una buena decisión. Si es que mete, entonces mete presión al conjunto rival. Y vamos a iniciar con todo ahora esta tanda de penal, Vicente. señora, sí señores, momento de definición. Muchas veces se preguntan, ¿no? Auto para los... Así como dijo el cumpleañero, que hoy entra sí o sí en carrera vaquera. Bueno, tanda de penales, señoras y señores. Va a abrir entonces la definición. Luis Martínez con la casaca número 9 se aproxima. En el Capitán, medio entonces del arco ya se para ahí Fernando Brites. Ahora sí prepara la pelota Luis Martínez, el atacante del conjunto albirrojo, que se va a encargar de patear primero entonces de esta definición de la tanda de penales. Liga Deportiva de Uruguay, partido de vuelta que se define aquí después de ese resultado de 2-2 en el partido. Señoras y señores, autoriza el árbitro. Se va a adelantar Luis Martínez. Gol. Gol del Sportivo Urundá. Luis Martínez lo hizo. Sí, señor, con la tranquilidad. Tomó también su tiempo y espero que el arquero se juegue su palo izquierdo. Lo definió con sutileza ahí. Bueno, ahora se va el 22. Soto, tengo entendido, de buen partido. Un interesante delantero, el conjunto de San Nicolás, que se encarga ahora de este tanda penal. Señoras y señores, la casaca número 22 es para Tobías Soto, para el conjunto de San Nicolás. Y la oportunidad de empatar el partido va a autorizar el árbitro. Agazapado el arquero Reinaldo Vázquez. Va Soto. Soto le pega. Afuera. Erró el arco Soto. Y Arenta que está ganando 1-0, Ariel. Te iba a mencionar lo apurado que estaba Soto, porque bajó la pelota, ni lo acomodó, bajó, se lo veía nervioso a Soto, porque se apuró mucho. La verdad que no tomó su tiempo y bueno, ya lo decíamos al principio, buena elección de Martínez de patear primero, le metió presión al jugador de San Nicolás y ahora Cabrera con la gran responsabilidad de poner un paso y medio ya en el marcador. Va Cabrera, Ronda Cabrera, el travesaño le dice que no a Cabrera, Ronald Cabrera, y tenía la oportunidad de poder adelantar el marcador, pero así como están las cosas, le pegó con muy fuerte esa pelota Ariel. Bueno, quiso asegurar, Conste que está un poco lesionado, pero bueno, el jugador también quiere patear, entonces él fue y tomó la decisión. Bueno, ahora San Nicolás con la oportunidad, otra vez Brites, que ya pateó en el partido. Thiago Brites, la oportunidad de empatar. Afuera, esto es increíble, Ariel. Otra vez erró, o en este caso ya erró. En el primero lo hizo y ahora Thiago Brites. Ya es un para qué te traje entonces para el Y sí, tenía la oportunidad. Y ojo que, mirá que ahora tienen que aprovechar Arenta, si no ya no sé qué pensar en el sentido de la oportunidad que le está brindando el conjunto de San Nicolás. Y otra vez en la misma posición, Y sí, también una presión que ya había pateado en el partido y capaz que se la jugó en el otro palo, pero no pasó lejos. Ahora otro jugador.
Voló muy bien ahí en el ángulo. Elegía González. Y muy buena respuesta de Fernando Brites. Bueno, no aprovechó la oportunidad que tuvo. Ahora San Nicolás tiene que empatar, si no van a seguir con esa carga y el encargado es el 11 del conjunto de San Nicolás. Bueno, ahora es llamado el número 11, lo que ingresó en el segundo tiempo, Brian Vera. Se va a encargar entonces Brian Vera de zurda. Agazapado el arquero Reinaldo Vázquez. La oportunidad de empatar el conjunto de San Nicolás. ¡Vázquez! Se le fue la pelota y gol. Gol de San Nicolás. Brian Vera lo hizo. Sí, señor. Tuvo el arquero y conste que le tocó el balón, pero se le escurrió ahí. Empató San Nicolás después de y Martínez, Junior Martínez, pierna fresca, será el encargado ahora otra vez para tomar la ventaja de Berendá, que el partido sigue, el penal sigue empatado, Vicente. Y ojo que Martínez no entró bien, pero va a tener la oportunidad entonces de demostrar la calidad que tiene. Va Martínez, Se lo ve tranquilo. Junior Martínez, agazapado del arquero, se va a adelantar entonces, autoriza el árbitro, ahora sí, le pega Martínez, le regaló al arquero Fernando Brites. Señoras y señores, atajó Fernando Brites. Y dudó mucho, Al hacer la reversa de vuelta, ahí ya. Bueno, no pudo Martínez por el pateo así, despacito. Bueno, Brites ahora en la tanda de penal para poner al frente al conjunto de San Nicolás. Bueno, Fernando Brites ahora que se encarga, agazapado del arquero, atención, y le pega a Brites, golazo. Muy buena definición del arquero Fernando Brites, no pudo hacer nada Vázquez. Y San Nicolás que ya pasa a ganar. Bueno, ahora Alexis con la obligación de marcar este penal y no supo aprovechar Valenta la oportunidad que tuvo, la verdad. No lo supo aprovechar y ahora Alexis con esta gran responsabilidad, Vicente. Sí, señor, Alexis López, que tiene la oportunidad entonces de poder empatar el partido, si no... Sí, termina a terminar y el conjunto de San Nicolás. Bueno, va a encargarse entonces el número 16. Alexis López. Acomoda la pelota. Va a autorizar el árbitro. Va López. El golazo. Gol del albirrojita. Alexis López lo hizo. Sí, señor. Y ahora, a ver, ya se pateó 5-5, creo. Bueno, no, este va a ser el quinto. Si no convierte, sigue 12-1-1. 2-2, mejor dicho. Bueno. Tiene que, con la obligación de atajar el arquero de Garentá ahora, porque se puso enfrente el conjunto de San Nicolás y con la obligación de meter el jugador de San Nicolás, y si Garentá quiere permanecer en el partido, tiene que atajar el arquero bajo. Vamos a ver el número 24, Carlos Zárate. El arquero Reinaldo Vázquez, que se para ahí en el medio. Vamos a ver, Zárate le pega golazo. Bueno, así termina el partido entonces. San Nicolás clasificado, la categoría sub-20 en la tanda de penales. No pudo aprovechar los jugadores del Deportivo Berendá. Y lástima por los chicos porque sí, claro. Tenía la oportunidad Ariel de poder, nada más era de convertir, pero no lo hicieron. Bueno, ahí también habla de la jerarquía, también un poco de los jugadores. No sé por qué no se animó Leonard o alguien más, o Alexis antes, y le dejaron la responsabilidad a Junior Martínez, por ejemplo. Entonces, son situaciones que pasan. Y después uno puede decir cualquier cosa después de una tanda de penal, pero también se animó Martínez a patearlo. No fue no salió como debía, y aprovechó San Nicolás esa oportunidad para estar al frente, y ahora es un gran finalista en esta Liga Deportiva de Uruguay,
creo que por 3 o 4 años de seguido también un club que siempre estuvo presente ahí en esa etapa en la Liga Deportiva de Uruguay, y Barentá también, que esta vez no pudo por errores como estos, ¿verdad? Y yo te mencionaba al entrar que los cambios hoy no le ayudaron al técnico, realmente el ingreso de Martínez y tampoco de Villar, que hoy los dos fallaron en la tanda de penales. Entonces uno se pregunta también por qué algunos jugadores claves no se animaron a patear, pero sí, son reglas del juego, los penales son así, uno puede decir cualquier cosa después de que pase ya todo, pero bien por los chicos que pelearon hasta el último. Fue un partidazo muy parejo, la verdad. San Nicolás aprovechó lo que pudo en la segunda etapa, que llegó al empate y capaz mereció un poquito más, y después no le faltó lo físico, y Barentá aguantó y tuvo algunas ráfagas de ataque, pero se lo veía ya agotado con los cambios que no ayudaron, y fue muy limitado hoy el juego del conjunto albirrojo, también por la salida clave de Jonás Martínez. Entonces, jugadores claves que hoy no rindieron en el medio campo. Tampoco fue un gran despliegue de Morel, de López y de Martínez, que se les esperó más en este clase de partida. Así que bueno, terminó así esta semifinal, y ya tenemos los finalistas. Unión Agrícola versus San Nicolás, entonces en la categoría sub-20, y en instantes se viene la categoría principal, Vicente. Sí, señor, con estas imágenes nosotros con un San Nicolás que realmente aprovechó más la ocasión, entonces pasa ya para la clasificación, entonces para la final, que sería con el Unión Agrícola, que hace rato también definía en la tanda de penales. Así es que ya tenemos los dos finalistas, Unión Agrícola, que se va a enfrentar entonces al conjunto de San Nicolás. Con estas imágenes nosotros nos despedimos desde ya entonces, para después volver entonces con los compañeros, con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez y los comentarios aquí con el compañero Ariel Acuña y quien les habla. Así es que despedimos, hacemos una breve pausa y ya retornamos. Ya retornamos.